En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Hoy va a estar un poco nutrida la palabra, que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos han seguido leyendo el libro de Apocalipsis? Es un libro muy hermoso, hermano, muy nutritivo para la vida de los hijos de Dios. Es algo maravilloso porque empieza haciendo un llamado a cada una de las iglesias, a cada uno de los, podríamos decir, de los pastores que estamos ejerciendo en este tiempo, y que es necesario de que estemos muy apercibidos. Amén. Entonces, pídale al Espíritu Santo que en esta noche hable a su vida. Amén. Que hable a su corazón, que la palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros, que traiga la transformación que tenga que traer. Señor, hoy te damos gracias. Pido que sea tu Santo Espíritu tomando la vida de este siervo tuyo, mi amado Rey, este ministro, Señor, que está aquí delante de ti, mi amado Dios, con temor y temblor, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, y hay que ministrarla con respeto, mi amado Rey. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, con las palabras en mi boca, Señor, lo que tú ya me has hablado, Señor, pero lo que vas a hablarle a cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. Estás alineándonos, Señor, estás apretando, Señor, las tuercas en cada uno de nosotros, aún en aquellos que están escuchando desde territorios lejanos, mi amado Rey. Solamente te pedimos que tú obres, Señor, y que esta palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros. Gracias, porque antes de que pase cualquier cosa, tú ya les avisas a los profetas, Señor. Tú ya le hablas a tu iglesia por medio de los profetas, mi amado Rey. Hoy sigue ungiendo nuestras vidas, Señor. Sigue llenando nuestras vidas de tu gloria, de tu poder y de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos. Vamos a leer del 1 al 6 y ya ahorita seguimos. Amén. Apocalipsis 3, versículo 1 al 6, en Valera. Vamos a leer en Valera. Amén. ¿Ya lo tienes allá adelante? Espérame un momentico. No quiere dejarme. Ay, Señor. Amén. Apocalipsis 3. Amén. Ya estamos ahí, ¿cierto? Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Este llamado de atención a la iglesia de Sardis. Amén. ¿Estamos en la palabra? Este llamado de atención que hace el Espíritu de Dios, que hace el mismo Señor Jesús por medio del apóstol Juan, y que se lo envía primeramente ¿a quién? ¿A quién se lo envía? Al pastor de la iglesia. Por eso dice el ángel. Cuando dice que el ángel de la iglesia de Sardis está hablando de aquel mensajero que tiene que darle la palabra a la iglesia, a sus hijos. ¿Quiénes son la iglesia? Amén. Cada uno de nosotros. O sea, de que no solamente la responsabilidad es de aquel que da el mensaje, sino del que lo recibe, amén, de cada uno de los que recibimos el mensaje. Cada uno de los mensajes está puesto en la palabra para que usted y yo lo pongamos por obra en nuestro corazón. ¿Sabe que esta iglesia estaba decayendo? Dice que muchas de las cosas que hacían al principio ya estaban muertas. O sea, habían apariencias. Y esto es algo tremendo porque no pasaba solamente en ese tiempo, sino que pasa también en este tiempo. Hay personas que viven de apariencias. Parecen que están vivos, pero realmente están muertos. El Señor Jesús, en algún momento, algún varón llegó y le dijo: toma, ven y sígueme. Le dijo aquel varón. Y el varón le dijo: pero déjame y yo voy y entierro a mi padre que murió. Y el mismo Señor Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay muchos muertos vivientes, pero que están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque se ha perdido el anhelo y el deseo en el corazón de servirle a Dios como se le debe servir, como se debe estar en la casa de Dios. ¿Cómo debemos estar nosotros en la casa de Dios? ¿Cómo cree Martincito? ¿Tú? ¿Con qué? Gozo. Con gozo. ¿Sabe qué? Es tremendo. Hay gente que en estos tiempos vive de apariencias. Y vivir de apariencias siempre nos va a llevar a tener una muerte espiritual. Indiscutiblemente. Si usted quiere vivir de apariencias, hoy se lo voy a decir. Este no es el lugar que le pertenece. ¿Por qué? Porque si usted va a vivir de apariencias, el problema es que en cualquier momento el Espíritu de Dios trae revelación y le va a destapar todo lo que está en lo oculto. Todo aquello que está aparentando usted. Como cuando viene y le da de pronto un abrazo al pastor y le dice: ¿cómo lo quiero yo, pastor? Tan lindo usted, pastor. Usted no sabe, pastor, cómo me levanto a las 3 de la mañana y empiezo a orar y a clamar por usted.
Y el diablo está diciendo allá atrás, mentiroso. Vivían de mentiras, vivían de engaño. La iglesia de Sardis, con el pasar del tiempo, fue una iglesia que decayó tanto que desapareció. Esta iglesia, juntamente con otra de las iglesias que vamos a ver más adelante, desaparecieron por causa de no ser ¿qué? Verdaderos, de no ser transparentes delante de Dios, de no vivir una vida, como decía el apóstol Pablo, como cartas abiertas, que las puede leer ¿quiénes? Cualquier persona la puede leer. El Hijo de Dios tiene que ser un hijo verdaderamente que donde vaya esté abierto, que no tenga de qué avergonzarse, sino que verdaderamente su vida esté tratando de andar en rectitud a Dios, sin querer decir que no tenemos errores y que no tenemos fallas, pero en lo más posible, lo que el Espíritu Santo nos dice que alineemos, lo alineamos. Amén. Que es necesario en nuestras vidas. Yo no puedo vivir de apariencias, yo no puedo vivir de mentiras. Conocí una pareja que hace muchos años, hermano, estaba empezando yo en los caminos del Señor, y esa pareja muy hermosa, hermano, iban a la iglesia, estaban en la iglesia, muy bien, todo bonito, hermoso, hermano. Pero resulta que cuando llegaban a la casa se volvían el 8. Y lo que eran en la iglesia no lo eran en la casa. Y era tan tremendo, hermano, de que yo no lo vi con mis ojos, pero sí lo vi. Hermanos, se pegaban unas garras porque vivían en un segundo piso desde donde se podía escuchar todo. Y hermanos, cuando ya salían a la puerta se cogían de la mano y vamos mi amor, vamos mi vida. Pero adentro se habían dicho hasta... Y es vivir una vida en apariencias. En la iglesia no rompían un plato, pero en la casa rompían toda la vajilla. Y resulta que al pasar de los años, lo que dice la palabra, empezó a secarse, hasta el momento de que realmente uno ya está muerto. Y la esposa, pues la verdad, no está muy alineada con Dios. Porque queremos vivir una apariencia. El problema es que uno cuando pastor ve las cosas y sabe qué pasa, va uno y les dice las cosas y se enojan con el pastor. Pero el Señor nos mandó ¿a qué? A hablar la palabra y a enviar el mensaje tal y como Él lo mandó a hacer. ¿Ya están bravos? ¿No? Sonría que Cristo los ama, hermanos. A mí me gusta si reciban el nombre de Jesús. Es tremendo, amén. Vamos a leer Apocalipsis 3, 1 y 2. Apocalipsis 3, 1 y 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué son obras muertas, mi amada?
Estoy en constancia. Obras muertas son todo aquello que el Señor nos ha mandado a hacer y que no lo estamos haciendo. Que lo hicimos en un principio, pero ahora ya no lo hacemos. Y que aparentemente nosotros estamos bien y lo estamos haciendo. Y somos una iglesia que aparenta estar viva, pero verdaderamente está muriendo, se está secando. Póngame en cuidado porque muchas veces interpretamos mal la palabra. Y entonces decimos, o sea que si nos estamos secando es que no está llegando casi nadie a la iglesia. No, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y muchas de las obras que debemos hacer se nos están olvidando. Podemos estarlas dejando a un lado. Podemos estar diciendo, pero sí, yo amo al Señor, pero no lo estoy amando realmente. Estoy haciendo lo que yo quiero con mi vida. Estoy dejando que mi vida se contamine con el mundo, con el pecado. Amén. Esto es casi igual, nos cuesta soltar. Esto es casi igual de yo vengo a la congregación, pero salgo el domingo y voy y sigo haciendo las cosas mal. Voy y me siento en una taberna a hablar y a charlar con los que no debo charlar. Tengo conversaciones de un doble sentido. Ay, pastor, pero entonces no puedo tener amigos. Yo no le he dicho que no tenga amigos. Pero sepa con quién se está sentando a hablar. Sepa qué es lo que está hablando. ¿Qué es lo que está hablando con su boca? Sepa que si usted se junta con alguien que está soltando palabras obesas, usted se está contaminando y el pecado está permeando su vida poco a poco. Esto no era algo que fuera pasando poquitico así, que fuera de un día para otro. No, esto era algo que pasaba durante muchos años y entonces se acomodaron juntamente con el pecado. Entonces ya las cosas nos parecen normales. Ya me parece normal que mi hija vaya y fornique. Ya me parece normal que mi hijo fume marihuana o fume cigarrillo. Me parece normal que mi hijo se fume un cigarrillo o se tome una cerveza y que lo haga ahí delante mío y que yo no le diga nada. No, ya me parece normal que mi hijo diga groserías. Y entonces todo se le empieza a volver normal y se empieza a permear de nuevo el espíritu. Pero el Señor le hace un llamado y le dice a la iglesia, pilas, porque se está muriendo. Pilas porque todo lo que ya hicimos adelante, un tiempo atrás, usted ya lo está olvidando. Se le olvida de que debe andar en línea con Dios, que debe hacer las obras que el Señor Jesús vino a hacer en esta tierra. ¿Y cuáles son las obras que vino a hacer el Señor Jesús? ¿Cuáles son las obras?
Vamos a ver las obras. Vaya al libro de Lucas, capítulo 12. Adelante. Mateo 25. Mateo 25. Ubíquese en Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Amén. Mateo 25, 34. Dice, entonces el rey le dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Lo primero que leímos son las obras de alguien que está vivo y que está dispuesto a hacer todas las cosas por un hijo de Dios. Por alguien que puede estar caído. Usted dirá: pero pastor, hace 15 días fuimos y les dimos de comer a los hambrientos. Pero resulta que esto es en lo espiritual. ¿A quiénes ha sido hablarle la palabra? ¿A quiénes les ha sido dar esa agua de vida eterna para que vivan? Para que se les quite esa sed que tienen, esa hambre que tienen por la palabra de Dios. Pastor, pero es que eso le corresponde a usted, ¿sí? ¿A quiénes le corresponde? A la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y es de proclamar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, de darle de comer al hambriento. Usted sabe cuántos están hambrientos por una palabra de Dios. ¿Y quiénes son los instrumentos? Somos nosotros, cada uno de nosotros somos ese instrumento que va y lleva la palabra a otras personas. Aquel que tiene hambre de la palabra, que tiene sed, que está descubierto, porque si no lo sabía, la palabra trae cobertura sobre una persona. La palabra hace que aquel que está desnudo por el pecado, la palabra lo cura, lo limpie, lo lave. Pero muchas veces lo llevamos solamente a lo que hacemos en lo natural. Pero en lo espiritual Dios está haciendo un llamado a sus hijos, a cada uno de nosotros, a ir a predicar la palabra
a tiempo y fuera de tiempo, a darle a aquel que está hambriento, que está desnudo, aquel que está en la cárcel espiritual, que está en una cárcel espiritual y que Dios le ha dado la palabra a usted para que vaya y se la entregue y salga esa persona de la cárcel espiritual. Pero muchas veces estamos no haciendo las obras. Y el Señor en Mateo habla de esas obras vivas y esas obras muertas. Que las hicimos en un principio, pero después no las hemos vuelto a hacer, nos hemos olvidado, se están muriendo. Pero el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, pero ve y predica la palabra. Pero pastor, si usted supiera cuando he ido a predicar la palabra, cuántas cosas me han dicho. ¿Quién te dijo que no te iban a vituperar? ¿Quién te dijo que no iban a decirte cosas? Dale gracias a Dios que en estos tiempos y en Colombia no te están apedreando. Dale gracias a Dios que en estos tiempos aquí en Colombia todavía no ha habido persecución. Cuando haya persecución, entonces va a venir el problema. Esta iglesia, cuando usted empieza a leer, el Señor no habla igual que las otras iglesias. Como le dice, te han perseguido, te han metido en el lugar donde Satanás. No le dice nada de esto. Era una iglesia que estaba muy, ¿qué? Acomodada. Que estaba... ¿Sabe qué pasaba en esta iglesia? En ese lugar hacían el culto a una diosa pagana, a Artemisa. Amén. Gracias, esposa. A Artemisa. Sí, es lo bueno de estudiar con la ayuda idónea, de que ahí. Y resulta de que allá hacían hacían los cultos para Artemisa. Entonces la iglesia se había vuelto, si ellos no nos molestan, nosotros no los molestamos. Si ellos no nos dicen nada, nosotros no decimos nada. Ni siquiera vamos a hablar de la idolatría. Y se juntaban con todos y andaban muy tranquilos, muy sabrosos. Nada los estaba incomodando. No tenían problemas, no tenían pruebas, nadie los estaba persiguiendo, nadie les decía nada. Entonces andaban tranquilos. Sus obras se habían muerto. Yo doy gracias a Dios porque aquí en la congregación cada uno de sus hijos están viviendo sus propios procesos. Y un hijo que vive proceso es alguien que está incomodado, es alguien que está ahí al pendiente. Bueno, Señor, yo sigo clamando y sigo orando. Esta iglesia estaba adormecida. Aquí les estamos invitando los martes a las 7 de la mañana, los miércoles a las 7 de la mañana, los viernes a las 8 de la mañana. Pastor, ¿para qué tanta oración, pastor? Si la oración no sirve. ¿Para qué ayunar, pastor? Si es que el ayuno, eso es como morirse de hambre. Sí, se va a morir aquel que no lo hace en espíritu y en verdad, hermano. Se va a morir aquel que no quiere andar conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Esa es la realidad, eso es lo que estaba pasando allí en Sardis. Estaba pasando esas circunstancias, ¿por qué? Porque no querían caminar como Dios los había enviado a caminar. Acomodados, recibimos la bendición, recibimos toda la palabra, pero de ahí para allá no hacemos nada. Es como alguien que viene y se llena, pero no entrega nada.
Y la palabra dice que es mejor dar que recibir. Uy, pastor, entonces me estaba mandando a darle plata a los demás. Lo estoy mandando a que lo que recibe aquí vaya y lo entregue allá. Que le hable al que se encuentre. A su amigo que hace 10 años no se encontraba. Háblele. ¿Sabe que estoy viviendo una vida en Cristo Jesús? Estoy viviendo con un Dios que verdaderamente transforma mi vida. Pero muchas veces nos callamos. Y la paga dice que el Señor va a tomar cuentas y va a hacer allá la paga en el lago de fuego, hermano. ¿Tan de mal genio? Denle un fuerte aplauso al Señor. Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Vamos a Apocalipsis, por favor, y que sea en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. 2 y 3. 2 y 3, sí. 2 y 3. Amén. Dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Sé qué? Vigilante. ¿Qué es ser vigilante? Cuando usted habla de vigilante, muchas veces los hermanitos que son bien religiosos dicen, pero pastor, es que usted nunca hace una vigilia. Pero vigilar es estar al pendiente de todo lo que está pasando en mi vida, en mi corazón y en mi ser, de lo que puede estar muriendo dentro de mí, que el enemigo me puede estar quitando y que yo estoy dejando que siga y siga. Porque prefiero estar vigilante de lo que le pasa al hermano que está ahí al lado y no lo que está pasando en mi vida. Prefiero vigilar el hogar de mi hermano y no vigilar el hogar donde yo debo estar como sacerdote o como mujer sabia allí en su casa. Porque pongo más los ojos en otro. Y ahí dicen, y soy vigilante. Vigilar no es estar haciendo vigilias cada 8 días, cada 15 días. No, estar vigilante en mi hogar y en mi vida. ¿Qué cosas están muriendo? ¿Qué cosas estamos haciendo mal para corregirlas? ¿Qué cosas están por morir y que yo tengo todavía la autoridad para qué? Para ir y decirle, voy a corregirlo para que siga viviendo todo esto en mí. Ser vigilante es estar atento a las cosas que me pueden pasar o pueden pasar a mi familia. El primer ministerio que Dios nos va a pedir es ¿la qué? Ese es el primer ministerio. Por eso usted se debe preocupar por su familia. Podemos quedarnos solamente en la iglesia y no salir de la iglesia, mientras que nuestra familia se está perdiendo afuera. Y la familia, le estoy hablando de sus hijos, de sus hermanos. ¿Por qué? Porque no les hemos predicado. Porque muchas veces nos hemos quedado callados con las cosas que les debemos decir. El Señor me decía, háblales. No tengas temor, háblales. Escuchen o dejen de escuchar.
No importa, tú háblales, pero la sangre de ellos ya no va a venir sobre nosotros. Y durante estos 15 días he tenido que hablarle a muchos muy claramente. Muy claramente les he tenido que hablar. Y muchas veces pues se ponen bravos. Pero yo hago lo que Él me envía a hacer. Amén. Entonces hábleles. Si escucharon bien, si no escucharon, también. Amén. No crea que usted es el que va a transformar a su familia. Pero en el momento en que tenga el tiempo para hablarles, hábleles. Amén. Vamos a ir allí a Lucas, capítulo 2. Lucas 12, Lucas capítulo 12, por favor ubíquese en el libro de Lucas 12, versículo 41 en adelante. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí, Lucas 12, Lucas 12, 35. Es Lucas 12, 35 al 40. 35 Al 40. sí, en adelante. Amén. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros semejante a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abre. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. ¿Hasta ahí no? Sí, 40. 40. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos. ¿Cómo? Apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Velando y estar apercibidos. Si el Padre sabe a qué horas va a venir el ladrón, ¿qué es lo que hace? Está pendiente, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros debemos estar velando, estar en vigilancia, estar atento a todo lo que está pasando y sucediendo. Estar atento a que las cosas que nosotros ya desde un principio como normas hemos puesto en nuestros hogares se sigan formando, hermano. ¿Cuántos se han dado cuenta y han dejado meter el enemigo a sus casas? Y el enemigo entra muy cauteloso, suavecito, y empieza a matar de a poquito, de a poquito. Haga caso y cuenta un experimento que hicieron y metieron unas ranas y las ponen en agua tibia y les ponen un poquitico a ir calentando, y ellas como está la agüita calientica se van. Pero a medida que el agua se va calentando va más, y poco a poco la rana va muriendo. Así pasa muchas veces en el cristianismo o en los hijos de Dios. Nos sentimos tan cómodos, tan sabrosos, ay, delicioso, está calientico eso. Ay, se está poniendo un poquito más caliente, más rico todavía. Hasta que llega al punto donde todo está muriendo. Todo se cocinó. Así es el enemigo, él entra
suavemente, suavecito, poquito a poco. Y va quitando una cosa, va quitando la otra, va quitando la otra, hasta que llega el momento en que termina la santidad de los hijos de Dios. Les quita las vestiduras y ni siquiera nos damos de cuenta. Nos quita las vestiduras y no nos damos de cuenta. ¿Por qué? Porque le dimos entrada a algo muy pequeñito, algo muy diminutivo. Creo que hace unos meses, empezando el año, les mostré, o terminando el año pasado, no me acuerdo, y les decía, les ponía 2 vasos, y en un vaso un poquitico de veneno. Y ese poquitico de veneno envenenaba toda el agua. Y ese poquitico de veneno que se lo tomara, con ese veneno ya muertos. Una sola gota en el agua y contamina toda el agua. Un poquito de levadura dice que leuda toda la masa. ¿Qué nos puede estar leudando en nuestro ser, en nuestro corazón? Y mire lo que el Espíritu Santo trae. Han ido a la panadería, ¿cierto? Y ven esos panes así grandotes, bonitos, hermosos que se ven, ¿cierto? Sí, los... Y cuando usted va y los coge con la mano y les hace así, ¿cómo quedan? ¿Dónde quedó la hermosura? ¿Dónde quedó lo provocativo que estaba? ¿Por qué? Porque eran puras apariencias. Porque queremos muchas veces aparentar. Y muchas veces los mismos hermanos de la iglesia nos ayudan. Pero usted es tremendo. Pero usted esto. Y nosotros llegamos como los sapos y nos inflamos. Y solamente es que nos hagan así y de una vez se nos sale el aire. Cuando la vida de los hijos de Dios no debe ser en apariencias. Usted es lo que es donde sea, hermano. Usted es hijo de Dios aquí, en su casa, donde usted labora, con su familia. Debe ser hijo de Dios. Porque es el testimonio que cada uno de nosotros debemos estar dando. Estar vigilantes de lo que somos, de lo que está en nuestros hogares, vigilando de que no entren cosas a nuestra casa que no deben entrar. Aquí en Colombia muchas veces se dice, es mejor colorado un poquito que no pálido toda la... ¿Sí es así? ¿O estoy mal? Más vale colorado un momento que pálido toda la vida. Y es la realidad. Cuando yo tengo que decir no, es no. Así se paren las pestañas quien se tenga que parar, hermano. Yo prefiero agradar al Rey de los cielos, al Eterno, y no agradar a un hombre, una familia o un hijo. Amén. Amén, amén. Porque si no, vamos a vivir de apariencias. Sí. Apocalipsis 12:41, ahí enseguida. Apocalipsis 12:41. Entonces Pedro, Lucas 12, perdónenme. Lucas 12:41. Sí, estamos en Lucas 12:41. Dice la palabra. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pedrito, usted sabe que Pedrito es una bendición. Y Pedrito le pregunta al Señor, ¿nos lo está diciendo a nosotros? Hoy se lo digo, es a ustedes a los que les está diciendo el Señor, es a mí al que le está diciendo el Señor, porque cada uno de nosotros somos los mayordomos ¿de qué? De nuestra casa, de lo que Dios nos ha entregado para ser buenos mayordomos. Si usted es un buen mayordomo, hermano, si usted es alguien que está presto a hacer la voluntad del Padre, no deja que lo que el Padre ya le dijo que hiciera sobre su casa, se vaya a morir, se vaya como por el sifón, hermano. O que pase que lo que el Señor le está hablando le entró por este y le salió por este. No, escuche lo que el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia, a sus hijos. Ponga por obra lo que el Señor está diciéndole. Sea buen mayordomo, hermano. No le estoy hablando de que sea buen mayordomo en el dinero. Sí lo debe hacer, pero yo no le estoy hablando de eso. Vaya más allá en el espíritu. La palabra que el Señor le está entregando, que usted debe entregar a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su tío, a su papá, entréguesela, hermano, no se quede con ella. Entregue lo que debe entregar allí, hermano, y deje que el Señor obre en esas personas, porque nos callamos y perdemos, hermano. No somos buenos mayordomos. La mayordomía se lleva a cabo hasta en esa parte. ¿Cómo voy y llevo la palabra? ¿Cómo le enseño a los demás a que sean buenos mayordomos? A que vayan y lleven la palabra a los demás, a que les expliquen cómo la palabra transforma vidas. ¿Hasta dónde podemos quedarnos callados? Y los tiempos están cercanos. Aquel que más se le entrega, más se le exige. Aquel que recibe más revelación, más se le va a exigir. Porque ya sabe qué es lo que debe hacer y muchas veces no se hace. Ay, no, ¿cómo lo dejémoslo así? O se hace a medias. Mateo 7:21. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque no lo hacen para Dios. Lo hacen para recibir gloria de hombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a estar apercibidos
Saber que los tiempos están cortos, hermano, y que si nosotros mismos no tomamos lo que el Señor ya nos entregó para ponerlo por obra y hacerlo, estamos siendo siervos infieles, estamos siendo siervos que no estamos apercibidos, que no estamos velando ni siquiera por nuestra familia. Vamos a seguir. Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Amén. ¿Estamos ahí? Dice Lucas 13, 6. Y dijo esta parábola: tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Y él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muchos están esperando esto, que sea cortado. ¿Por qué? Porque el Señor ya les ha dado tiempo y no han querido hacer conforme a su perfecta voluntad. No han dado fruto. Han dejado morir todo lo que Él les ha entregado. Han dejado morir toda la palabra que les ha entregado para que den buen fruto. Y viene el Señor y dice que los va a cortar o nos va a cortar si no estamos haciendo la voluntad de Él, si no estamos dando fruto como deberíamos darlo. Esa iglesia realmente no estaba dando ningún fruto. Esa iglesia estaba secándose, tal como se iba secando la higuera, porque no daba nada de fruto. Y cuando usted ve que la higuera fue el Señor, el mismo Señor Jesús, y miró entre las ramas a ver si había algo de fruto, porque aparentemente la higuera estaba, ¿cómo estaba la higuera? Hemos leído esa parte, amén. Un aspecto muy bonito. Aparentemente ya estaba lista para dar fruto, pero fue y buscó y no encontró fruto. Y dice que la maldijo y que después cuando volvieron a pasar la higuera ya estaba totalmente seca. Y la higuera representa ¿qué? ¿Ah? La higuera representa al pueblo de Israel, pero como nosotros somos añadidos al olivo, entonces representa a cada uno de nosotros. Cuando aparentemente por fuera estamos muy hermosos, levitamos, andamos, no caminamos sino levitamos, hermano, no nos faltan sino las alas y volamos. Pero cuando el Señor Jesús va a venir a mirar, no hay fruto en esa higuera, no hay fruto en ese hijo. Es un árbol que no está sino ocupando espacio, comiéndose el mineral de que los demás podrían estar aprovechando para ser salvos y que no lo hacemos. En una parte dice, porque son piedra de tropiezo para que otros entren al reino de los cielos. Y se los decía, ¿sabe a quiénes? ¿Sí saben a quiénes se los decía? A los fariseos y a los hipócritas. A ellos se los decía, es que ustedes son piedra de tropiezo, no dejan que los demás entren al reino. Hermano, hay que dar fruto.
Dar fruto es cuando voy y comparto la palabra a otra persona y esa persona dice, voy a caminar en Cristo porque he visto lo que hay en usted. He visto que usted ha sido transformado por Dios. Y creo que a más de uno le ha pasado y van a invitar a una persona a la iglesia, venga, pero usted me va a invitar y usted sigue en lo mismo, hermano. Usted me dice que vaya a la iglesia cuando usted, hermano, se la pasa hablando del otro. Cuando usted se la pasa tomando cerveza. Cuando usted se la pasa agarrado con su esposa o su esposo. ¿Usted me va a invitar a esa iglesia? Allá no hay transformación. Allá lo único que hay es, ¿qué hay? Apariencias. Amén. Vamos a ir ahí a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Busquen Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 en adelante. Amén. Dice la palabra. Tienes unos pocos nombres aún en Sardis, que no han vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere, este será vestido de vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos quieren esas vestiduras blancas? Hay pocos, le dice a Sardis, allí hay unos poquitos que no han manchado sus vestiduras, que no se han metido en cosas que no se debían meter. Aquellos no le hacían, eran muy celosos de lo que la palabra les estaba hablando. Eran celosos de las cosas que verdaderamente eran para buscar a Dios. Aquí muchos se ponen bravos porque uno les dice, hermano, líneese en esa parte, hermano, ¿qué le pasa? ¿Siguen lo mismo? ¿Siguen ese mismo buscar en estas cosas, hermano, y está errando en el camino y sabe que está errando? Y todavía es lo mismo, hermano. Pastor, pero hermano, alíñese. Y prefieren llegar e irse y no volver para que nadie les diga nada. Pero la verdad es que es el Espíritu Santo el que les está hablando. No es el pastor, es el Espíritu. Porque el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a una salvación eterna. Que todos sean redimidos, sean transformados y puedan ser restituidos al reino de los cielos. Pero si no se quiere, no hay nada que hacer. Cada uno toma su propia decisión. Tenemos un libre albedrío. Usted escoge dónde quiere estar, en las tinieblas, en el infierno o escoge en el reino. Si escoge el reino de los cielos, muy bien, gloria a Dios. Pero si escoge las tinieblas, es un infierno lo que va a vivir en su vida, hermano. Indiscutiblemente. Y muchos que han pasado aquí por esta iglesia y por otras iglesias están viviendo un infierno y todavía preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por infieles. Porque no hay fidelidad en el corazón de ellos. Y no solamente personas que se congregan, sino también pastores, porque han sido infieles a Dios. Ahí era lo que hablaba Juan Carlos de Apocalipsis 7:21, de Mateo 7:21, donde habla de que sí, en su nombre echamos fuera demonios, en su nombre sanamos enfermos, pero no lo hicieron para darle la gloria a Dios, sino quería que viniera la gloria para ellos y alimentarse de esa gloria. Y entonces Dios les dice,
Los voy ¿a qué? No, apartaos de mí, no los conozco. Hacedores de maldad. Vaya a Apocalipsis capítulo 7, ¿sí? Versículo 9 en adelante. Apocalipsis 7:9. ¿Estamos ahí? Dice la palabra. Después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y postráronse sobre sus caras delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por siempre. Jamás. Amén. Las vestiduras blancas para aquellos que aún en medio de la tribulación, en medio de vivir procesos, en medio de toda circunstancia, han sido fieles a Dios. Han guardado la palabra tal y como el Padre la ha entregado. Tal y como el Padre les ha dicho que se debe hacer. Yo no sé cómo estará su vida, pero las cosas que estén por morir, que son de parte de Dios, yo los invito a que hagamos el ajuste. Ajustémonos, hermanos, no es difícil. Es fácil, hermano. Es fácil coger y decir, bueno, esto me lo está pidiendo, pues yo me ajusto. Me alineo en estas cosas. Y dejo que la presencia del Espíritu Santo transforme mi vida, mi corazón. Si le está pidiendo ajustes en su hogar, ajústelo. Que el Señor nos haya percibidos, hermano. Que lo que tengamos que ordenar en nuestro espíritu, en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y que Él lo está pidiendo, lo hagamos. ¿Para qué? Para que tengamos vestiduras blancas, hermano, y podamos recibir en unos postreros días la bendición de estar firmes y fieles a un Dios que ha sido firme y fiel durante siglos y siglos y por toda la eternidad. Amén. Por toda la eternidad. Él proclamó desde la eternidad grandes cosas sobre sus hijos y hasta el día de hoy las ha cumplido en aquellos que se han sujetado al gobierno y a la autoridad de Dios. No de un pastor, de una pastora, no. A la autoridad de un Dios soberano y eterno. A un Dios que verdaderamente es fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo no los voy a acompañar en la oración. Creo que es necesario que cada uno de nosotros nos presentemos y pongamos delante de Dios lo que tiene que ser ajustado. Estos mensajes no son para las iglesias de allá en otro lugar, no, es para cada uno de nosotros. Es para que usted y yo nos alineemos en el propósito del Señor. Y puede sonar muy fuerte, pero lo que haya muerto, pídale al Espíritu Santo que lo reviva.
Todas las obras que ya se hayan muerto en su vida, pídale al Espíritu Santo que reviva esas obras y que esas obras vengan al corazón suyo, a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Gracias te doy en esta noche, papá. He predicado tu palabra, Señor, tal como tú me la diste, como me la entregaste, Señor. Solamente te pido que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Muchas de estas circunstancias pueden estar fallando en mi ser, en mi espíritu, Señor. Pero te pido que tú mismo las alinees, Señor. Que me ayudes a ser obediente hasta el último día que esté en esta tierra, Señor. Que tu espíritu forme en mí un espíritu de obediencia totalmente, Señor. De obedecerte hasta el día, Señor, que vengas por esta iglesia, Señor, o que me permitas pasar a otro lugar. Ayúdame a ser fiel en todo momento, Señor. Que el emblema sea fidelidad, Señor, aunque me cueste lo que me cueste, Señor. Para que tú confieses mi nombre delante, Señor, de mi Padre Celestial y delante de los ángeles, y que mis vestiduras sean emblanquecidas, Señor, como lino fino, mi amado Rey. Solamente ante ti, mi amado Rey. Entregar mi vida, mi corazón y todo mi ser para ti, Señor. Para honrarte, para glorificarte, mi amado Rey. Para exaltarte, para lo que dice ayer Apocalipsis, Señor. 7 del 9 en adelante, Señor. Poder humillarme y postrarme delante de ti, Señor. Y por una eternidad servirte, mi amado Rey. Servirte hasta el último momento y instante en esta tierra, pero también en la eternidad, mi amado Rey. Yo te doy gracias, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos que se están alineando, Señor, conforme al propósito y a la voluntad tuya, mi amado Rey. Que están dejando que tu palabra, Señor, sea como un bálsamo, Señor, en cada uno de nosotros. Que esa palabra que es el agua de vida, Señor, siga limpiando y tu Espíritu Santo siga formando en nosotros un carácter como el del Señor Jesús. Un carácter, Señor, comprometido a hacer las cosas bien en justicia, Señor. Hacer las cosas como a ti te agradan, no como le agradan a los hombres. Hacer las cosas para agradarte a ti y a ningún hombre, Señor. A ninguna familia, Señor, a ninguna mujer, Señor, sino solamente agradarte a ti, mi amado Rey. Para que caiga toda la mentira, Señor, toda la estructura del diablo, Señor. Todo argumento del enemigo que ha puesto en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te pido que obres, Señor, y te manifiestes y te glorifiques, Señor. Que el fruto que demos sea un fruto verdadero, Señor. Que no sea un fruto, Señor, que como a veces se abren los frutos, Señor, y está podrido por dentro. Pero que se ve muy hermoso por fuera, pero es solo apariencia, Señor. Quita toda apariencia de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Quita toda apariencia, Señor, en la que podamos andar, Señor. Que sea verdad lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos, Señor. Que sea verdadero, Señor. Que como el apóstol Pablo habló, Señor, y dijo, cartas abiertas, Padre. Cartas abiertas donde quiera que vayamos, mi amado Rey. Que seamos de testimonio vivo, Señor. Que nuestro testimonio hable por cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pido que guardes a cada uno de tus hijos, Señor, al salir de este lugar. Llévanos con bien, Señor. Y que tu ángel nos resguarde y nos proteja, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.
No se vaya a ir sin tomarse un tinto